Listo, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de neurosonología navegando a través del cerebro. Mi nombre es Carlos Andrés Castro Galvi, soy urgenciólogo, fellow de ultrasonido de urgencias, UCI y perioperatorio. El tutor para esta charla fue el doctor Luis Alfonso Bustamante, urgenciólogo, intensivista, radiólogo. El contenido para esta charla que me he planteado es hablar parte del objetivo, anatomía, navegación, ventanas y unos mensajes para llevar a la práctica. El principal objetivo es comprender los conceptos básicos para poder hacer un estudio de neurosonología a través de la integración de la anatomía, la fisiología y la ultrasonografía. Para hacer esto, pues debemos saber cómo navegar a través de este cerebro, tener unos conocimientos básicos, una hoja de ruta y una planificación adecuada para poder llevar a cabo este examen con éxito. Para recordar, empezaremos con parte de la anatomía. Recordemos que los huesos del cráneo están principalmente conformados por el hueso frontal, el hueso etmoides, el esfenoides, el hueso nasal, el hueso lacrimal, el hueso maxilar superior o maxilar, el mandibular, el cigomático, el parietal, el temporal y el occipital. De estos, pues hay que hacer una aclaración que hay una división anatómica donde dividimos el neurocráneo y el viscerocráneo a través de una línea arbitraria que pasa desde la glabela hasta la protuberancia occipital y eso pues nos hace eh, esa división, viscerocráneo y neurocráneo. Importante tener en cuenta también esta visión frontal y coronal como el predominio del hueso frontal, que es uno de los huesos más resistentes a nivel del ser humano. Eh, Puede ofrecernos también algunas ventanas de insonación. También podemos ver en esta vista frontal como el hueso parietal, el esfenoides, los cigomáticos, el maxilar y la mandíbula pues toman gran relevancia. Para tener en cuenta ya a nivel interno y una visión de las bases del cráneo que podemos ver a nivel en el plano mesencefálico, podemos dividirlo en tres partes, que es la anterior, la media y la posterior. En la anterior podemos visualizar parte de lo que es la crista gali, que se delimita con las alas menores del esfenoides y los procesos clinoideos que están acá señalados. Esa fosa media va a estar entre la fosa anterior y la fosa posterior, que va a estar dividida pues, en este escenario por esas alas o ese dorso de la silla turca con esas alas menores del esfenoides, y a nivel posterior pues va a estar media o señalada, delimitada por las porciones petrosas de los huesos temporales, dándonos así la división de la base de cráneo anterior, media y posterior. En la integración clínica, pues podemos ver cómo a nivel mesencefálico podemos empezar a ubicar ciertas estructuras del cerebro o unos referentes anatómicos como son esas crestas, esas alas del esfenoides, los procesos clinoideos, el mesencéfalo, y veamos por qué es importante que hagamos el plano mesencefálico. Como podemos ver, son las zonas más delgadas del cráneo, en los cuales incluso puede atravesar la luz, por eso se hace fácil la visualización en este escenario cuando hacemos la insonación en este punto. En el cerebro también hay que tener en cuenta que tenemos un lóbulo frontal, un lóbulo temporal, el tronco del encéfalo, el cerebelo, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal como referentes anatómicos. A nivel vascular vamos a tener que hay una división arterial y venosa. Dentro de la anatomía vascular podemos dividirla en anterior y posterior. Anterior va a estar principalmente dada por la carótida externa, la carótida interna, la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y posterior las arterias vertebrales, basilar y cerebral posterior. Muy importante tener en cuenta que el flujo sanguíneo cerebral va a estar principalmente dado por el callado aórtico y sus diferentes ramas, como el tronco brachiocefálico, que de ahí va a desprenderse la subclavia derecha, que de la subclavia derecha pues nace la vertebral, y de ese tronco brachiocefálico pues también nace la carótida común derecha. La carótida común izquierda hace parte directamente del callado aórtico y esta asciende pues, a través del cuello hasta llegar a la base del cráneo y más adelante pues, conformar parte de lo que es el polígono de Willis.
y la subclavia izquierda que va a rama a la vertebral izquierda, que también pues va a configurar parte de la anatomía vascular cerebral. Entonces, dentro de la anatomía vascular podemos ver cómo esta carótida interna va a tener su bifurcación a nivel de C5, C6. La carótida común va a pasar a carótida interna a nivel de C5, C6, donde va a tener dos ramas, que es la carótida externa y pues la carótida interna. Y en la subclavia izquierda podemos ver en este corte sagital cómo nace a través de la subclavia, de la arteria subclavia izquierda y asciende a través de los forámenes de los cuerpos vertebrales hasta llegar a la base del cráneo. Muy importante tener en cuenta también lo que son los segmentos de la carótida interna, porque algunos de estos vamos a poderlos insonar en la neurosonología. Tenemos en cuenta que C1 es el segmento cervical, C2 va a ser el petroso, C3 va a ser el acerum, C4 va a ser el cavernoso, C5 va a ser el clinoideo, C6 va a ser el oftálmico y C7 pues va a ser la comunicante posterior. De acá, ¿cuáles podemos insonar? Principalmente va a ser lo que es el segmento cervical y parte de lo que es el oftálmico y algo del cavernoso, que lo vamos a ver en las diferentes ventanas neuroanatómicas. Importante también tener en cuenta cómo se conforma ese polígono de Willis, que va a ser principalmente mediado por la carótida interna, que va a dar sus ramas de la cerebral media, va a dar la cerebral anterior, que la cerebral anterior pues va a tener sus ramas comunicante anterior, y hacia posterior vamos a encontrar lo que es la arteria cerebral comunicante posterior, que es rama pues, de esa carótida interna, C7, que se va a comunicar con las cerebrales posteriores y esta a su vez con la basilar, que va a generar pues esa conexión con las vertebrales que ascienden a través de los forámenes vertebrales. La arteria cerebral anterior va a tener una disposición, pues como lo dice su nombre, anterior y medial, va a principalmente irrigar los segmentos anterior, superior y medio del lóbulo frontal, y ella va a tener 4 porciones, que es la A1, la 2, la A3 y la A4. La A1, que es el segmento precomunicante, la A2, que es la infracallosiana, la A3, que es la precallosiana, y la A4, la supracallosiana, que pues rodean principalmente la estructura anatómica. En cuanto a la arteria cerebral media, vamos a encontrar también sus diferentes porciones que podemos llegar a insonar dependiendo de los escenarios en los que nos encontremos. Podemos encontrar la sección M1, que es la horizontal, la M2, que es la insular, la M3, que es la opercular, y la M4, que es la cortical. Principalmente cuando hablamos de neurosonología, podemos evidenciar el segmento M1, M2 y en algunos escenarios hasta M3. El sistema vertebrovascular va a estar configurado por principalmente por una porción que es preforaminal, una foraminal, una que es extradural y una intradural. Y eso pues ya hablamos a nivel intracerebral. Estas tienen dos porciones que son extraforaminales, que es la preforaminal, valga la redundancia, que esta va ascendiendo a través de los forámenes cervicales hasta C2 aproximadamente, y acá hace una porción extradural para volver a hacerse intradural en la porción B4, uniéndose a la arteria basilar y conformando parte de lo que es la circulación posterior. Entonces, como lo dije previamente, pues el B1 va a tener su porción ascendente proximal, donde su origen va a ser la subclavia con el foramen transverso C5, C6. B2 va a estar aproximadamente hasta la sexta vértebra, de la sexta a la tercera vértebra. B3 de la dura madre, el atlas, ingresa al foramen magno, y B4 pues ya es el segmento intracraneal. La arteria basilar pues va a discurrir o va a ascender ventralmente a la protuberancia, tiene una longitud aproximadamente de 32 milímetros y termina en la unión ponto-mesencefálica.
Da origen a las arterias cerebrales posteriores, ramas perforantes como son las pontinas y algunas pontinas penetrantes para medianas circunflejas, arteria cerebelosa anteroinferior y la cerebelosa superior. Cuando hablamos de la arteria cerebral posterior y esta rodea principalmente el mesencéfalo, que lo vamos a ver más adelante, va a tener 4 porciones que también podemos llegar a hacer la insonación de estas arterias. Hablamos de P1, que es la precomunicante, P2, que hace referencia a un segmento ambiens o de Rosenthal, P3, que va a ser el segmento de la cisterna cuadrigémina, que va a pasar por el surco calcarino, y P4, que ya va a ser hacia la corteza y hacia el tentorio. El sistema venoso también va a configurar una variación anatómica bastante importante, que lo que se encargan pues es principalmente de regular y de nutrir lo que es el cerebro. Va a estar conformado por las venas cerebrales y los senos durales. En las venas cerebrales vamos a tener un territorio supratentorial, un sistema hacia la fosa posterior. Entonces ese territorio supratentorial va a estar principalmente dado por las venas superficiales. Las corticales van a drenar en la corteza cerebral y estas se van a anastomosar con la vena cerebral media superficial, la cerebral superior y la cerebral inferior. Y las venas profundas drenan la sustancia blanca y gris y estas van a ejercer un drenaje a nivel de los senos y de la vena de Galeno. Estas van a estar configuradas configuradas o conformadas por las venas subependimarias, venas medulares, venas de la cápsula interna, venas gangliobasales, venas del claustro, coroideas y talámicas. En el sistema de la fosa posterior, pues también vamos a tener unas superficiales, unas profundas, unas del tronco encefálico. Las superficiales pues van a drenar la superficie cortical del cerebelo. Las profundas van a, según la fisura donde se encuentren, el tronco encefálico va a drenar en la vena petrosa inferior y las afluentes. Y de esas profundas vamos a encontrar que dependiendo de esas fisuras, pues van a configurar su nombre: cerebelosa, mesencefálica, pontocerebelosa y cerebelo vulvar. Y las venas puentes van a ser el grupo superior de Galeno, el grupo anterior o petroso y el grupo posterior o tentorial. Entonces, ¿cómo vamos a navegar a través de este cerebro y de esta anatomía? Hay que tener en cuenta que vamos a tener unos movimientos a nivel del transductor que tienen que ser muy sutiles para poder ir identificando las estructuras anatómicas. Y acá podemos ver cómo este sliding, pues que si bien o mal está haciendo la insonación en un brazo como ejemplo, el sliding nos permite a nivel de la anatomía cerebral hacer un deslizamiento superior, anterior y posterior del transductor para poder visualizar determinadas estructuras. El tilting, fanning o abaniqueo o angulación también juega un rol muy importante, porque en él también a nivel mesencefálico nos va a proporcionar diferentes estructuras anatómicas que podemos evidenciar a través de este movimiento. Recuerden que estos movimientos van a ser sutiles para poder diferenciar pues esas estructuras cerebrales que son un poco más pequeñas. El movimiento de rotación, pues que va a ser, pues como lo dice su nombre, rotación sobre su propio eje, nos va a permitir pues desplazarnos desde el plano axial hasta el coronal, dependiendo de las estructuras que queramos evidenciar a nivel de mesencefálico. Y el movimiento de rocking, pues que va a ser sobre el mismo eje, ampliando como las vistas laterales de cada una de estas ventanas. Entonces, ¿cuántas ventanas tenemos en el cráneo? Pues vamos a tener la transtemporal, la transforaminal, la transorbitaria, la submandibular y la transfrontal. Puntos de referencia vamos a tener óseos y vamos a tener cerebrales. Los puntos de referencia óseos van a ser el lado contralateral del cráneo, el hueso frontal, el hueso occipital, la cresta convexa ipsilateral, la cresta convexa contralateral, eclivos con las apófisis clinoides anteriores, la fosa orbitaria y la cresta en el hueso occipital. Ya a nivel del cerebro vamos a tener de puntos de referencia el mesencéfalo, las cisternas basales, la hoz del cerebro, el tálamo, el acueducto cerebral, el plexo coroideo,
cuando está calcificado, se puede llegar a evidenciar los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, la glándula pineal y en algunos escenarios también podemos evidenciar los ganglios basales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la adquisición de esas ventanas? Entonces, la ventana transtemporal principalmente se va a acomodar entre la unión del esfenoides y el hueso temporal que pues nos va a ofrecer, como lo mostré previamente, ese espacio del hueso donde es más delgado. Por ende, pues las ondas de ultrasonido pueden penetrar a través de este hueso y lograr pues una visualización de las estructuras anatómicas. Entonces, en esta ventana transtemporal podemos hacer movimientos de tilting, de deslizamiento y algunos de rocking para poder visualizar las diferentes estructuras. Entonces, podemos hacer un sliding de anterior a posterior y un tilting de cefálico a caudal para poder ir identificando las diferentes estructuras. Principalmente en el plano mesencefálico lo que debemos identificar pues es el mesencéfalo, que en alguna literatura lo mencionan como en forma de frijol, que es una imagen en este caso hipoecogénica en el centro del cerebro, y muy importante pues visualizar lo que es el cráneo contralateral para tener pues unos puntos de referencia anatómicos para poder hacer muy bien este examen. Anterior y posterior pues podemos hacer el sliding para visualizar el plano frontal y el plano occipital. También podemos en un movimiento de tilting hacer una insonación hacia cefálico, visualizando lo que es el tercer ventrículo, que pues sería el plano diencefálico, el plano ventricular más hacia arriba, haciendo el movimiento de tilting. Podemos evidenciar lo que son los ventrículos laterales en diferentes escenarios, y vemos también la parte contralateral del cráneo, insonando pues de anterior a posterior en la ventana transtemporal. La ventana transforaminal, que va a ser, pues se puede realizar de dos formas principalmente, pues con un paciente que sea colaborador se puede hacer sentado con una inclinación de la cabeza hacia anterior, buscando pues ese foramen magno por el cual podemos hacer la insonación. Y en el paciente que está acostado o en la cama podemos hacer una rotación del cuello, buscando pues tratar de insonar ese foramen magno en el plano transforaminal. Y principalmente, ¿qué es lo que vamos a identificar aquí? Pues vamos a identificar lo que es parte de la circulación posterior, que son las arterias vertebrales que se van a unir a la basilar, que las podemos ver acá evidenciadas de anterior a posterior. Como estamos insonando en un plano transforaminal, pues vamos a ver que este flujo se aleja en este Doppler color, pues evidenciando las diferentes estructuras anatómicas de esa circulación posterior. En cuanto a la ventana transorbitaria, pues la vamos a hacer a través de la cuenca orbitaria, usualmente un poco más hacia cefálico y hacia medial, buscando principalmente lo que es la porción oftálmica de la carótida interna, que es la que principalmente podemos insonar. Acá podemos ver cómo vamos a ver el globo ocular con su espacio intraconal y extraconal y cómo se configuran acá. Esta es la arteria de la retina, de la retina, y veamos de anterior a posterior cómo emerge esa arteria oftálmica. Acá podemos ver las diferentes porciones de C4, que sería la porción cavernosa, C3, que sería parte de lo que sería la lacerum, que hace como este fenómeno de aliasing, y C2, que sería pues en la otra configuración parte de lo que es lo que llega a ser parte de la comunicante. Entonces podemos ver estos segmentos, pero principalmente vamos a insonar lo que es la arteria oftálmica, que pues sale en un eje casi perpendicular y nos permite una insonación más adecuada.
La ventana submandibular es una ventana que también se puede tener en cuenta en el momento de la valoración de la circulación cerebral, y esta se va a hacer a través del ángulo de la mandíbula. Lo que se va a buscar es un foco aproximadamente entre 40 y 60 milímetros, en donde vamos a evidenciar lo que es el trayecto de la carótida común, la carótida externa y la carótida interna. Que si hacemos las diferentes insonaciones en estas estructuras, vamos a evidenciar cómo las morfologías de ondas son diferentes, tanto en la carótida externa, la carótida común y la carótida interna, pues que va a tener un flujo que va a ser muy similar al de la circulación cerebral anterior y parte de lo que es la vasorregulación. La ventana transfrontal, que es una ventana que no es usual, se puede usar en los pacientes que son craneectomizados y podemos visualizar incluso mucho mejor algunas estructuras. Podemos evidenciar los ventrículos y parte de estas estructuras que van de anterior a posterior a través de esta ventana. Dentro de los planos óseos o los referentes óseos, pues como lo dije previamente, vamos a encontrar lo que es esta convexidad ipsilateral. Acá demarcado con los puntos azules van a ser los procesos clinoideos, este reparo anatómico que es cerebral, que es el mesencéfalo, y contralateralmente pues vamos a ver el hueso del cráneo, que sería pues el otro hueso temporal. Acá lo vemos sin señalar, donde podemos ver el mesencéfalo, los procesos clinoideos más hiperecogénicos y la cresta convexa ipsilateral. Si hacemos un sliding hacia anterior, podemos ver parte de lo que es el hueso frontal, parte de lo que es la hoz del cerebro, señalada acá con las flechas azules, y vemos cómo, sin señalarla, podemos evidenciar pues estas estructuras anatómicamente. También, si hacemos un sliding hacia posterior, podemos identificar principalmente pues, el hueso occipital, que va a estar pues, más hacia posterior. Vemos también parte del mesencéfalo, y acá hacia anterior podemos ver lo que es la hoz del cerebro. Es muy importante pues, que esos movimientos sean sutiles para poder evidenciar estos reparos anatómicos. Acá también podemos ver pues, que esa cresta ipsilateral va a ser configurada principalmente por el ala menor del esfenoides. Podemos ver nuevamente los procesos clinoideos y el hueso temporal contralateral. También podemos evidenciar el ala menor del esfenoides contralateral, que pues como lo dije previamente, va a ser parte de los reparos anatómicos que nos va a dividir la base del cráneo en anterior, media y posterior. Y vemos acá también cómo se visualiza ese mesencéfalo. Y pues siempre pues teniendo el reparo anatómico óseo, que es el hueso temporal contralateral. El clivus, que está principalmente dado por pues, estas estructuras anatómicas hiperecogénicas que vemos más hacia anteriores sobre el mesencéfalo, que pues van a ser hiperecogénicas y van a ser parte de los reparos anatómicos óseos que también podemos evidenciar. Si nos vamos más hacia anterior y un poco más hacia inferior, vamos a ver lo que es la fosa orbitaria, en el cual pues vemos parte de lo que es el globo ocular, y pues es otra de las ventanas anatómicas que podemos evidenciar haciendo un sliding hacia anterior y un tilting hacia caudal. La cresta occipital pues también va a ser visualizada haciendo un sliding posterior y un tilting hacia caudal, evidenciando pues esta estructura anatómica ósea que hace parte de los reparos anatómicos principales óseos. Entonces, a nivel del cerebro, ¿qué vamos a evidenciar? Como lo dije previamente, pues principalmente el mesencéfalo en la ventana transtemporal. Vamos a ver lo que puede ser evidenciado en diferentes zonas de insonación, de anterior a posterior, y haciendo movimientos de angulación y
hacia anterior y hacia posterior, evidenciando pues parte de las estructuras anatómicas que lo rodean. También podemos evidenciar las cisternas basales que se configuran alrededor de este mesencéfalo, señalado con las flechas azules, que lo podemos ver acá un poquito más hiperecogénico alrededor de este mesencéfalo. Y vemos cómo estas se configuran también en las diferentes ventanas anatómicas. La hoz del cerebro, que va a estar más hacia anterior y que va a ser como una línea hiperecogénica que va de frontal hacia el mesencéfalo, de anterior hacia posterior, desde el hueso frontal hasta el mesencéfalo, la podemos evidenciar también en diferentes zonas de insonación como un reparo anatómico cerebral. La hoz del cerebro, en esta imagen ya más hacia anterior, pues vemos como parte desde ese hueso frontal. Vemos acá como en esta imagen más hacia el centro y inferior, pues vemos parte de lo que es esta hoz del cerebro. Y parte del mesencéfalo y los ventrículos. Acá nuevamente podemos evidenciar cómo esa hoz del cerebro también hace parte de ese reparo anatómico anterior que discurre desde el hueso frontal hasta el mesencéfalo. Y podemos también evidenciar parte de lo que son los tálamos, que son pues parte de los núcleos basales, que también podemos llegar a evidenciar como reparo anatómico, acá señalado con esta flecha azul. Veamos que los tálamos también pueden discurrir hacia alrededor del tercer ventrículo y de forma laterales a este, como parte de los reparos anatómicos que podemos evidenciar. Podemos ver acá lo que es los tálamos señalados acá y el tercer ventrículo más hacia anterior. El acueducto cerebral también puede ser visualizado a nivel cerebral en este plano mesencefálico, donde podemos ver esta línea hiperecogénica que se hace en el mesencéfalo, lo que señala pues es el acueducto cerebral. También lo podemos ver señalado en ese plano mesencefálico, teniendo en cuenta siempre los reparos anatómicos también óseos, como este discurre en un punto hiperecogénico a través en el centro y posterior del mesencéfalo, donde pues ese reparo anatómico pues es evidenciado. El plexo coroideo también se puede llegar a evidenciar, donde podemos ver el plexo coroideo calcificado con estos puntos naranjas, y este discurre a través de los ventrículos laterales. Ahí están señalados pues en azul con la línea estos ventrículos laterales que pues nos van a dar parte de esas visualizaciones anatómicas importantes en la neurosonología. El tercer ventrículo, como lo venía mencionando previamente, podemos evidenciarlo desde el plano mesencefálico un poco más hacia cefálico, encontrando pues parte de esas líneas hiperecogénicas que vemos del tercer ventrículo, y podemos verlo también pues en este plano donde vemos parte de lo que son los tálamos, evidenciados pues acá en hipoecogénicos. La glándula pineal, que puede estar calcificada, puede verse como un punto hiperecogénico también en el centro de esa fosa media de la base del cerebro, de la base del cráneo, perdón, en donde pues simplemente se va a ver un punto hiperecogénico, pues no es una estructura usualmente evidenciada, sin embargo pues es un referente anatómico también a tener en cuenta. Los ganglios basales, que en realidad pues uno los puede llegar a evidenciar en ciertos pacientes, sobre todo los cranectomizados y algunos pacientes con enfermedades relacionadas con los ganglios basales, evidenciando principalmente pues en ese plano, en esa ventana transtemporal, lo que es el núcleo lenticular y parte de los tálamos que pues como lo dije previamente están rodeando parte de esos ventrículos.
A nivel vascular, que vamos a encontrar? Pues el polígono de Willis, que en un corte axial y en este plano mesencefálico, vamos a encontrar lo que es la arteria cerebral media, como una de las ramas que salen de este polígono de Willis, la cerebral anterior y la cerebral posterior, que veamos cómo rodea ese mesencéfalo. Esta es principalmente la configuración del polígono de Willis. Usualmente en la práctica clínica uno logra ver pues la parte ipsilateral y en algunos escenarios la parte contralateral de ese polígono de Willis con su otra arteria cerebral media que discurre pues en el plano mesencefálico contralateral, siempre viendo pues el reparo anatómico óseo, pues que es ese hueso temporal contralateral. Y acá podemos ver parte de lo que pues sale la basilar, que se conecta pues con estas cerebrales posteriores en este plano mesencefálico. Las arterias vertebrales también las podemos, y basilares las podemos evidenciar en ese plano transforaminal, como lo dije previamente, en el Doppler color vamos a ver que se alejan y podemos ver de anterior a posterior como la vertebral derecha y la vertebral izquierda se van a unir para configurar lo que es la arteria basilar y parte de esa circulación posterior. Ya a manera de resumen, pues en los servicios de emergencias y en las unidades de cuidado intensivo quiero hacer referencia a las diferentes ventanas que vamos a tener, transtemporales, transforaminales, transorbitales, submandibulares y las del hueso frontal, en las cuales vamos a ver como referentes anatómicos, principalmente pues en la transtemporal vamos a ver el mesencéfalo que cuando configuramos el Doppler color vamos a ver la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, la arteria carótida interna. En la ventana transforaminal principalmente vamos a ver las porciones de las vertebrales, de las arterias vertebrales a través de ese foramen magno, las porciones B4 y la arteria basilar. En el plano transorbital vamos a pues, evidenciar parte de lo que es el globo ocular, el nervio óptico y principalmente la arteria oftálmica que discurre hacia anterior de ese segmento conal y extraconal que podemos insonar. A nivel submandibular, pues podemos ver la carótida interna y la carótida externa a través de la ventana pues, carotidia. Y en el hueso frontal podemos ver a través de esta ventana o la ventana transfrontal, podemos ver lo que es el tercer ventrículo y parte de lo que es la arteria cerebral anterior y la comunicante anterior, en el caso de que se dejen visualizar con el Doppler color. En cuanto a los mensajes para llevar a la práctica, es importante para poder navegar en el cerebro, es conocer la anatomía, identificar las diferentes estructuras para poder hacer unas mediciones más correctas. Hay que tener en cuenta que algunos pacientes pueden presentar alguna variabilidad anatómica que nos va que va a ser correlacionada con esta neuronavegación a través de el cerebro. Y eso es lo que les traía para el día de hoy. Muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias por ese repaso anatómico que a veces puede ser como de pronto en las primeras oportunidades cuando uno está haciendo neurosonología, un poco complejo si uno lo ve desde como esa interpretación de, bueno, ¿y aquí dónde estoy parado? ¿Qué estoy viendo y qué me puedo encontrar? Sin embargo, es bien interesante cómo uno a medida que va explorando y correlacionando con otras modalidades de imagen, que eso es lo que quiero que en 3 minuticos ahorita mostrarles como la correlación con otras modalidades de imagen para ir asociando mejor eso que acabamos de ver, cómo uno se acerca más a no perderse tanto. Pero el punto de partida siempre va a ser arranque por lo que es más fácil de identificar siempre. Y como yo les menciono en otros escenarios, o les menciono en otros escenarios, arranque por el mesencéfalo. Y de ahí para allá,
van a ser valores agregados, pero siempre entendiendo qué se va a encontrar o qué espera usted encontrar cuando usted mueve la mano o para arriba o para abajo o para adelante o para atrás. No muevan la mano sin anticipar mentalmente qué espera usted encontrar. A tratar de hacer ese ejercicio es interesante para tratar de sincronizar mano, mente y ojo, porque si no se van a pegar a una perdida, ¿sí? Y siempre, siempre traten de hacer asociación con el resto de modalidades de imagen hasta que logren hacer ese clic o ese switch de relación anatómica, porque al principio puede ser un poquito complejo, ¿sí? Más que, sobre todo, perdón, cuando se arranca desde la ecografía. Si uno arrancara desde otras modalidades de imagen, puede ser más fácil. Bueno, veo por acá alguna manito levantada. Saúl. Sí, señor. Buenas noches, muchas gracias al doctor Castro por la exposición. Mi pregunta puntual es si hay alguna configuración en el ecógrafo especial para yo poder ver las distintas ventanas de las que habló el doctor, o si más bien simplemente yo me ubico en el mesencéfalo y empiezo a buscar las estructuras que todas las que buscó el doctor Castro, todas las que me mostró el doctor Castro, jugando con la ganancia del brillo. O digamos para la transtemporal, pues tengo una configuración, para transorbitaria otra configuración, o para buscar en la anatomía lo que nos mostró alguna configuración específica del ecógrafo. Pues en realidad sí uno puede jugar mucho con la ganancia, la profundidad. Lo más importante, pienso yo, que es conocer esas relaciones anatómicas para buscar en ese foco o relacionar muy bien estas estructuras anatómicas, tanto con la profundidad, con la ganancia, con el brillo, con las diferentes modalidades de imagen, pero que haya una modalidad una sobre otra, pues en realidad no existe. Uno puede jugar mucho pues con el contraste de las diferentes estructuras anatómicas que podemos evidenciar a nivel del cerebro y pues lo que más importa ahí pues es una correcta insonación y los movimientos a veces que no sean tan bruscos para poder evidenciar bien esas estructuras anatómicas. Entonces, una de las imágenes que mostró Carlos al principio era un cráneo donde lo estaban alumbrando desde adentro y es la pestaña del temporal, que es la parte, una de las partes como más delgadas, ¿sí? Entonces, si bien una de las partes más delgadas del cráneo, uno sí necesita una mayor potencia para poder avanzar o penetrar el cráneo. Entonces, uno de los puntos, si es transtemporal, utilizar la mayor potencia que usted pueda. Pero si estás en el transorbitario, pues sí bajar la potencia para, pues es una de las recomendaciones que hay, porque estás insonando de frente el ojo. Pero si estás en transtemporal, pues sí llevar a mayor potencia el sonido, que ese es un botón que uno gira y le sube la potencia. Entonces, esa es una de las primeras recomendaciones. Dos, si estás utilizando equipos donde usted le puede ajustar también la frecuencia, también, porque hay equipos que uno les puede ajustar la frecuencia, llevarlo a las de menor frecuencia posible. Por lo mismo, a menor frecuencia, mayor longitud de onda, mayor posibilidad de penetrar. Eh, También utilizar eso. Y cuando uno utiliza el preset de transcraneano, él sí te lleva directamente a la menor frecuencia y mayor potencia cuando viene con el preset de transcraneano. No es lo mismo hacer un estudio transcraneano con el configuración abdominal. Uno lo puede hacer y logra algunas imágenes, pero si usted compara haberlo hecho con abdominal versus haberlo hecho con la configuración preset transcraneano, logras una mejor calidad de imagen porque él ya viene configurado para esas características de onda para poder penetrar el cráneo, que son las que te acabo de mencionar. Y ya el resto de cosas
Sí son detalles adicionales de imagen que uno puede ir configurando en el tiempo para lograr diferencias en el contraste, los brillos y suavizar la calidad de imagen o armónicas, etcétera, otras características de la imagen, pero son ya para suavizar la imagen o la calidad de la imagen. Pero en principio es poder penetrar el cráneo, eso es lo que uno necesita. Entonces, sí, uno se puede aproximar con otras diferente al preset de transcraneano, pero si tenés el preset de transcraneano, ese, ¿sí? Y sobre el de transcraneano puedes ajustar cosas. Eso sí, sí, sí hay cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, eso como para complementar lo que estaba mencionando allí, Carlos. Entonces, les quería aquí como ya para cerrar estos 5 minuticos. Ah, espérate que creo que compartí la que no era. Este. Entonces, creo que ahí están viendo mi pantalla, sí. Esta es una imagen de resonancia, simplemente como para lo que estaba yo mencionando, y es que cuando uno tiene una relación anatómica diferente, en el sentido que no arranca directamente por ecografía, porque es empezar a ver puros blancos, negros y grises y tratar de interpretar un poco lo que estaba diciendo Carlos, sino que arrastro la anatomía y la pongo sobre estas imágenes que nos estaba mencionando Carlos, se puede hacer un poco más fácil. Ah, bueno, si ese es el mesencéfalo, listo, ¿qué hay alrededor del mesencéfalo? Hay esto. Por encima que hay esto, por debajo que hay, a la derecha que hay, a la izquierda. Entonces, si yo me anticipo porque ya sé la anatomía cómo es, pues va a ser mucho más fácil identificar de qué estoy viendo, ¿sí? Entonces, este amarillo es mi transductor. Ahí están, sí, ahí están bien. Este amarillo es mi transductor, ¿sí? Y lo puse por encima de la oreja porque aquí está mi canal auditivo y entonces estoy por encima de la oreja, más o menos hacia la zona que técnicamente podría funcionar, ubicarme para identificar la ventana transtemporal, ¿sí? Y estoy justamente en el plano del mesencéfalo. Aquí estoy en un plano coronal y acá estoy en un plano axial. Y este plano axial corresponde en este mismo punto, ¿sí? Estoy insonando estas líneas verdes, corresponde como si hubiera hecho el corte en ese punto y simplemente ahora me lo muestra en axial, aquí a la derecha. Entonces, si yo pongo el transductor en este punto donde está la flecha amarilla, veo esta imagen en ecografía, ¿ya? Entonces estoy en el mesencéfalo, ¿sí? Entonces, ya estando aquí en el mesencéfalo, si uno se fija, este punto, esta línea verde, ¿sí? Si yo me voy para arriba, en la línea verde, yo me voy para arriba, yo que me voy a empezar a encontrar los tálamos, que son estos. Miren lo que me subí, pero el transductor lo dejé ahí. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer con el transductor? Si yo me subo, me encuentro un hueso muy grueso. Entonces yo no puedo subir el transductor para llegar a este punto. Yo lo que es lo que tengo que hacer, simplemente angulo el transductor para llegar a esta línea verde, o sea, al plano de los tálamos. Eso es lo que uno hace con ecografía, que era lo que mencionaba Carlos, que lo del tilting, que lo de, pues, que tilting es angular, ¿sí? Eh, deslizarse, moverse. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace con el transductor? Simplemente lo angulo para arriba, lo angulo para abajo, según lo que yo quiera mirar, ¿sí? Si yo quiero mirar la cerebral media, que es el punto como donde uno arranca, que es en el mesencéfalo, de hecho, estas imágenes negras que ustedes ven acá, esta es la cerebral media. Entonces, por eso uno arranca en el mesencéfalo, porque lo que hay alrededor, delante y alrededor del mesencéfalo es los vasos o los del polígono de Willis que llaman, o el polígono vascular del cerebro, y ese es el principio de este estudio. Entonces, miren cómo si yo estoy parado aquí de frente al temporal, de entrada yo voy a poder observar aquí, esta es la cerebral media, que es este vaso, yo lo encuentro de frente. Entonces, por eso uno arranca buscando el mesencéfalo, porque de entrada usted sabe que delante del mesencéfalo se van a encontrar las cerebrales medias. Ese es el principio de por qué uno arranca ahí, ¿sí? No hay otra explicación para arrancar ahí, ¿ya? Pero si yo me voy para arriba,
¿sí? Voy subiendo, ya me encuentro los tálamos. Y entre los tálamos me encuentro el tercer ventrículo, ¿sí? Entonces, va a ser el plano donde yo voy a mirar básicamente la línea media, que es este, que lo mostró ahora Carlos, que da una imagen hiperecóica lineal por delante de lo que serían los tálamos. Ok, esta es la línea, la línea blanca que hablaba ahora Carlos, ¿sí? Y si sigo subiendo, mire, si sigo subiendo, ¿qué me encuentro? Pues acá están. Obviamente yo no subo el transductor, yo lo que estoy haciendo es que angulando el transductor de esta manera para poder llegar a ese punto. Lo estoy exagerando como para hacerme entender, ¿sí? Entonces uno lo que está haciendo es este movimiento para poder llegar a dónde? Acá, ¿sí? Y de esa manera podré ver los ventrículos, ¿sí? Los ventrículos laterales. Entonces, esos son como los movimientos. Sí, ya uno espera que si yo sigo subiendo, entonces tálamo, si sigo subiendo, entonces el tercer ventrículo. Y ahora lo contrario, entonces si yo bajo, si yo ya sé que aquí estoy viendo el tercer ventrículo, perdón, el tálamo, el mesencéfalo, y ahora yo voy es a bajar, pues ¿qué hay debajo del mesencéfalo? Pues el puente, ¿cierto? Porque anatómicamente, y acá me cambio la imagen como para mostrar, si este es el mesencéfalo, ¿sí? Y ahora yo voy a mirar para abajo, ¿qué hay debajo? Pues el puente. Y hay una ventana que es la pontina, y uno puede identificar cosas allí. Es más difícil, pero se puede, ¿sí? Entonces, a eso es que hago referencia que si uno tiene de base, no arranca directamente por ecografía, sino que arranca conociendo, y por eso Carlos empezó haciendo un repaso anatómico global y lo vascular, etcétera, como para, venga, pongámonos sobre esta base. Y luego ahora sí, pongamos esta base sobre una imagen de grises, blancos y negros. Ok, ahora sí, tratemos de identificarlas acá. Se va a volver un poco más fácil que entrar directamente allí y tratar de adivinar, porque a veces nos pasa eso, tratamos de adivinar qué pasa allí y ahí es donde nos podemos equivocar. Y eso es lo que debemos evitar, ¿sí? Debemos tratar de ir más precisos, porque si no se va a volver un poco difícil. Y de igual manera empezamos a encontrar estructuras de diferente índole. Entonces empezamos a encontrar o a identificar estructuras óseas como estas, que Carlos ya las explicó, que las alas del esfenoides, ¿sí? O las crestas, bueno, en fin, para no repetir pues como la charla que nos dio Carlos. Y de igual manera con la órbita. Acá está, por ejemplo, las órbitas. Y pues Carlos nos dijo, vea, desde las órbitas nosotros podemos perfectamente insonar, ¿sí? Y tratar de buscar estos vasos que están acá, que es la carótida. Desde la órbita podemos ver parte de la carótida, pero es un segmento, un pedacito de la carótida. Entonces, tampoco emocionarnos que desde los ojos vamos a ver pues todo el árbol carótido. No, es solo, mire, mire este pedacito que estamos viendo aquí de carótida nomás. Esto es lo que vemos de carótida, no vemos más. Y si es del otro lado, pues miren lo que estamos viendo desde el otro lado. Solo este puntico estamos viendo desde el otro ojo. Este segmento, que es el segmento oftálmico o cavernoso, y no más. Eso es lo que alcanzamos a ver y es muy profunda. Entonces es conocer anatómicamente qué estamos, cuál es el alcance y saber el límite, ¿sí? Porque tampoco podemos inventarnos cosas. Entonces, eso es como el mensaje grande y por eso es importante esta charla para las que siguen, porque vamos a entrar ya en el punto pues de los temas de neuro, y por eso pues arrancamos como por esta primera presentación que es como lo de neurosonología o cómo ubicarnos básicamente inicialmente en esta primera conferencia. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta sobre esto. Brian. No, señor, esto es una muy difícil, como lo mostró Carlos, pues en la vida real es, pues es otro mundo, es diferente, pero a medida que uno va entrando, uno va aprendiendo a ver
las estructuras del cerebro, y no solamente ver los vasos que nos dejamos perder por eso, es que uno aprende a identificar todas las otras patologías, las hemorragias, las desviaciones, así como lo mostró Carlos, sino es entrenar el ojo, así como lo hemos entrenado pues en radiografías y en tomografías, en cerebro también es posible. Bueno, muy bien. De hecho, no hay más preguntas o comentarios. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Nos vemos dentro de 8 días entonces. Que Muchas estén muy gracias a bien. todos. Hasta luego.